ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas noches ante todo. Y varios temas. Empecemos con lo que es la noticia de la semana y probablemente del mes, porque es un hecho histórico. Es un hecho histórico que se haya aprobado finalmente en los Estados Unidos la extradición de un expresidente de la República. Y es además histórico porque es otro expresidente investigado y acusado por corrupción que va a enfrentar la justicia peruana. ¿Hay un rol de parte del gobierno en todo esto? A ver, ante todo, buenas noches, Omar. De verdad que sí es una noticia que ha generado bastante impacto. Era previsible que se dé, porque hay dos procesos de extradición que se siguen contra Alejandro Toledo. Este es un primero sobre el cual ya el gobierno estadounidense, la justicia estadounidense, ha determinado que debe ser extraditado. Y hay que dejar bastante en claro que nosotros, desde el Ejecutivo, no es que tengamos un rol en este proceso. O sea, nosotros estamos distantes porque es un tema de la justicia peruana con la justicia estadounidense. Y esto es algo que definitivamente pues, se viene dando al punto que es la Oficina de Cooperación del Ministerio Público la que está coordinando la extradición. Es decir, todo el proceso operativo del traslado, de acreditar qué funcionarios o efectivos de la policía van a ir a traer al expresidente Toledo, todos esos temas lo coordina directamente el Ministerio Público. ¿No hay ningún rol que le competa al Estado en este proceso? A ver, lo que pasa es que al Ministerio Público le corresponde, pero cuenta con asistencia de la Cancillería y además de la Interpol, es decir, la policía peruana, el Ministerio del Interior, pero es básicamente eso, porque ya es algo que se debe consumar y nosotros debemos estar expectantes a cómo articulan pues tanto la justicia peruana como la justicia estadounidense. A ver, dentro, porque me imagino, hoy día ha habido Consejo de Ministros y esto, al ser una noticia muy relevante, ha sido parte de la discusión al menos de cómo va a ser el proceso, de cuánto podría demorar o no. Lo que pasa es que es lo mismo que se te acaba de... y que estamos acá comunicando a toda la audiencia RPP. Es exactamente lo mismo a la información que tenemos. Ya depende ahora de la justicia estadounidense y la justicia peruana el materializar el hecho. Entiendo, pero una vez que el expresidente toque territorio peruano, él ya tiene una... No es sentencia, pero ya tiene una decisión judicial de una prisión preventiva de 18 meses y le corresponde ser recluido. Ahí sí entra ya la parte del Ejecutivo a través del INPE, que Correcto. Debe determinar a qué establecimiento penitenciario debe ir el expresidente. Y ahí entiendo que usted sí podría decirnos algo porque el INPE está adscrita al Ministerio de Justicia. Claro, en ese momento, y bien ha señalado el procedimiento, pero hay que hacer una precisión. En ese momento él llega y evidentemente al ser entregado a custodia del INPE, viene la determinación del lugar donde estaría recluido. Y eso corresponde a una comisión, que es la que ve y califica. Siempre ocurre eso con cualquier detenido. Entonces se determinará dónde va a ser recluido. Pero en este caso, nuevamente, viendo ejemplos anteriores, el ejemplo más reciente es el del expresidente Pedro Castillo, que claramente tuvo que ir también a la DIROES junto a Alberto Fujimori. En su calidad de expresidente, la lógica nos diría que también tendría que ser recluido en la DIROES. Claro. La lógica, tú lo acabas de decir, pero yo no puedo adelantar la opinión que en primer lugar no me corresponde, le corresponde a la comisión calificadora. En su momento ellos van a pronunciarse y bueno, tomarán en cuenta pues los antecedentes tanto de Alberto Fujimori como de Pedro Castillo y otros expresidentes que han sido recluidos. Porque no hay una norma escrita al respecto, ¿no es cierto? Esto el fondo de Barbadillo, la de DIROES, era o es un espacio policial, no es un establecimiento penitenciario propiamente dicho, pero se ha usado así para albergar a expresidentes. Es el criterio que utiliza en ese momento la comisión en dos planos. Primero, el lugar donde va a ser recluido y también el régimen, porque ellos califican en base también a la naturaleza del delito y otro tipo de factores que pueden ser ahí relevantes. Entonces, eso es una calificación que sí corresponde que haga esta comisión, pero sí, en líneas generales ya es un tema del INPE, del Ministerio de Justicia y del Poder Ejecutivo. Pero tenemos establecimientos penitenciarios acondicionados o que podrían servir para acoger a expresidentes. Bueno, tenemos uno que está en uso, pero te repito, o sea, finalmente es una decisión que se toma en su momento y por el órgano competente. Le insisto con esto porque escuchaba en la mañana que ya
con la presencia de Pedro Castillo se había llegado al límite de personas que podían estar en ese establecimiento y que la llegada de Alejandro Toledo haría que la Iroes esté en hacinamiento, porque habría más personas de las que realmente puede recibir. No sé si tiene algún tipo de información al respecto. Hay espacio, no puedo decir más. Todavía hay espacio para un visitante más. Bueno, es tremendo. Vamos a otro tema, dado que entiendo las limitaciones en ese caso, pero vamos a la pausa y seguimos con los otros temas. Sí, claro, encantado. Bueno, seguimos en Todo se sabe. Estamos conversando con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, y hablábamos de cuál es el papel justamente de las instituciones del Ejecutivo en todo este proceso de extradición del expresidente Alejandro Toledo, y al menos entendemos que no se puede ampliar más porque hay muchos detalles que todavía se tienen que evaluar una vez que el expresidente esté en territorio peruano, pero lo que sí puede confirmar al menos es que todavía hay espacio en la DIROES, en el Fondo Barbadillo, donde está Alberto Fujimori y Pedro Castillo, hay espacio para recibir a un integrante más, a un expresidente más. Sí, hay espacio todavía. Perfecto. Entonces vamos a otro tema que también es importante, ministro, porque hoy ha habido un Consejo de Ministros, donde evidentemente se toman decisiones y se evalúan y se dictan medidas. ¿Qué medidas se han evaluado el día de hoy? ¿Para qué ha servido este Consejo de Ministros? Bueno, ha sido un Consejo de Ministros bastante largo y han habido informes de diferentes sectores en diferentes problemáticas. La agenda además también es conocida, se informó de temas que están vinculados pues, con los desastres naturales que estamos afrontando en el país, medidas de prevención también a futuros quizás catástrofes que pudiesen ocurrir, terremotos, tsunamis, o sea, hemos tenido también en cuanto al tema de salud y diferentes sectores han tenido participación en justamente ver cuál es la situación del país, prepararnos también para las actividades que tenemos, porque nuestro trabajo es permanente y constante. O sea, como Ejecutivo, nosotros viajamos todo el país. ¿Pero hay una medida concreta que hayan decidido tomar? Bueno, muchas medidas concretas, o sea, muchas cosas muy concretas orientada justamente a la reactivación de la economía del país, la atención de salud, el tema de educación. Se viene ya el primer día de clases. Hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, me refería ya entrando a su sector, que han enviado, entiendo, un proyecto de ley al Congreso de la República que busca modificar el Código Penal para endurecer las penas de delitos cometidos durante el estado de emergencia y la convulsión social. Entiendo, en un contexto de protesta. ¿Qué significa esto? No se ha visto eso. ¿Pero no se ha enviado un proyecto de ley para eso al Congreso de la República? No. O sea, eso busca endurecer las penas. A ver, lo que pasa es que eso es algo que en este Consejo de Ministros no se ha tocado. Ya. Se vio hace un tiempo uno vinculado con lo que era el vandalismo, pero en este Consejo de Ministros no se ha tocado nada de ese... Ya, pero sí hay un proyecto enviado desde el Ejecutivo para justamente endurecer las penas vinculadas a situaciones de estado de emergencia. Por ejemplo, y lo leo acá, muy concretamente, para lesiones leves, la pena actual es de 2 a 5 años, buscan que pase de 8 a 14 años. Para formas agravadas de daño de bienes, que era de 1 a 6 años, buscan que pase de 4 a 8 años. Atentados contra medios de transporte, de 3 a 6 años, que pase de 8 a 20 años. Este tema sí es un proyecto del Ejecutivo. A ver, nosotros, atendiendo el pedido del Poder Judicial, trabajamos en un proyecto que sé que se termina presentando, pero estamos hablando del año pasado, cuando tuvimos los consejos de Estado orientados justamente a atender la situación de la crisis política en su etapa inicial. ¿Pero cuándo se presenta este proyecto de ley al Congreso? Ya en este año, la fecha exacta... Pero se presenta... A inicios de este mes, si no me falla la memoria. Claro, pero se presenta... Con cargo de todas maneras a confirmarlo. Se presenta en medio del proceso de convulsión social, a eso me refiero. Lo que pasa es que este proyecto tiene una serie de cambios, porque la versión final fue trabajándose posteriormente. Entonces, eso es algo que ahora también ya sigue su curso en el Parlamento. Sí, claro, se lo digo porque, a ver, por un lado lo que nos dicen es que están buscando el diálogo justamente para calmar la situación de convulsión social que todavía vive el país en algunos puntos, como en Puno, por ejemplo, pero presentan un proyecto de ley que lo que busca es más bien agravar las penas vinculadas a delitos que se cometan en una situación de convulsión social. Parece que más bien que lo que buscaran es generar miedo y ser mucho más autoritarios con una medida de este tipo. Yo eliminaría el término autoritario y partamos porque no solamente es una postura del Ejecutivo, sino de integrantes del Consejo de Estado. Entonces hay que separar
las cosas, está bien el contexto de protesta que tenemos hoy en día, hay que ser respetuoso de la protesta, pero también hay que ser cautos en que la protesta no puede degenerar y terminar pues en acto de violencia. Eso creo que todos lo entendemos, porque una cosa es salir a protestar a las calles y otra cosa es ir a tomar aeropuertos. Y es totalmente condenable. Claro. Pero por eso, en ese contexto, ustedes lo que están buscando es mayores penas para los delitos vinculados en situaciones, en contextos de emergencia y de convulsión social. Claro, es algo que tiene que ser definitivamente tratado también en el Congreso de la República, y te repito que no solamente es una postura del Ejecutivo. A ver, justamente, ahí tenemos el oficio que envió la presidenta Dina Boluarte, ahí está en pantalla, al presidente del Congreso por esta modificación que se hace, y usted mencionaba justamente las fechas. Entonces, yo insisto con el tema de los mensajes que se buscan dar en una situación de convulsión social. ¿Realmente es el mejor momento para enviar un proyecto de este tipo? Lo que pasa es que hay una reacción por parte del Estado. Y quiero ser enfático, no solamente es una postura del Ejecutivo, es algo que se vio en Consejo de Estado y que justamente se conversó y se presentó. Entonces, en ese punto sí hay que ser bastante claros en que esta situación va muy aparte de lo que es el tratamiento político de la misma. La situación hoy en día nos lleva a nosotros a dialogar, y sí queremos dialogar. Sí, pero dialogan subiendo penas. Y no solamente eso, sino que también el proyecto busca ampliar el tiempo de detención policial. Mira la situación que hemos estado atravesando o que venimos atravesando. Y hay que ser claros también en que nosotros tenemos... Le pregunto, ¿por qué se busca ampliar el periodo de detención policial de 48 horas? A ver, eso corresponde justamente a lo que es una investigación. Entonces, lo que tú vas a ver ahí son temas de fondo, como por ejemplo tratamiento de penas, agravantes, justamente en un contexto en el cual también hay que ser claros en algo. No solamente se ha distorsionado, o algunas personas han distorsionado lo que es el derecho de protesta, sino que producto de esa distorsión se ha generado finalmente una afectación a gran parte de la sociedad. Ya, porque, a ver, hablando de las detenciones policiales, nada más, cifras... Investigación, Investigación. Claro. O sea, mayor tiempo para investigar. Claro. Ya, porque lo que muestran las cifras del propio Ministerio del Interior es que en 2 meses de protesta, al 10 de febrero, se había detenido a 743 personas, 743 personas al 10 de febrero, de los cuales 27 han sido condenados por actos vandálicos y 30 personas están con prisión preventiva. 27 más 30, estamos hablando de 57 personas. 57 de 743. Al resto los detuvieron por las puras. Caso preciso. San Marcos, cuando entraron con una tanqueta, derribando la puerta de San Marcos, una universidad emblemática, detuvieron a 193 personas. Solo una quedó detenida porque tenía una requisitoria. ¿Es lo correcto? Es una intervención policial. Intervino el Ministerio Público en su momento, en un Estado de Derecho. ¿En San Marcos intervino? A ver, claro, porque después... No intervino después. Claro. Pero entró primero solo la policía. Pero vamos por partes, Omar. Mira, en primer lugar, la intervención de San Marcos, que dicho sea de paso, debió haberse dado de otra manera, porque en eso sí hemos sido también bastante claros, algunos voceros del gobierno, en manifestar que debieron haber ciertos cuidados y se debió haber manejado de otra forma. Había un marco normativo. Y el marco normativo nos lleva a un escenario en el cual, primero, había flagrancia para una intervención policial. Segundo, había un estado de emergencia. En consecuencia, se podía entrar a un domicilio, y en este caso a la universidad. Y en tercer lugar, había un pedido de la universidad, que después obviamente fue cambiado por su propia autoridad, pero dijeron... ¿Cómo pasó eso? Dijeron, pero para hacer realidad, tampoco no quede el tema, como se dice ahí, en el aire. Acá hubo una intervención y el Ministerio Público en su momento calificó las detenciones. Entonces, en un Estado de Derecho ocurre eso. Si la policía hace su trabajo y el Ministerio Público hace su trabajo y determina finalmente de que una persona se puede quedar o ninguna, o puede quedarse un grupo mucho más grande, eso es algo que determina el Ministerio Público. ¿Le parece que en un Estado de Derecho se detenga a 193 personas por 48 horas o 24 horas y luego suelten a 192 porque no tenían nada para que estén detenidos? ¿Eso le parece lo correcto? Y que busquen ampliar estas horas de detención no va a generar justamente más excesos como lo que hemos visto en el caso San Marcos, solo para mencionar un caso. Y agradezco que toques ese caso. Mira, lo que se ha dado ahí también ha generado investigaciones respecto de la acción de la policía.
Y eso también está siguiendo su curso. Lo que hay que tener en cuenta, Omar, es que justamente esos son los pesos y contrapesos. Y la lectura que tú tienes ahí es que finalmente el Ministerio Público, con la autonomía que le caracteriza, y que eso sea una autonomía constitucional, determinó que sí, tenían que ser liberados casi todos. ¿Y sabes qué cosa? Y dice mucho de las detenciones, ¿no? Pero perdón un momentito. Ahí viene la cosa. En un Estado donde no hay democracia, donde hay autoritarismo, eso no ocurre. Acá sí ocurre. ¿Por qué? Porque se termina respetando el rol de cada institución. Sí, entonces claro, tú puedes tener una crítica... ¿El jalón de orejas para quién va? Mira, tú puedes tener una crítica válida y está bien que haya crítica por parte de, en este caso tuya, ya que la prensa, también muchas organizaciones se han pronunciado y la propia universidad, y es más, Pero los usted no le haría la estudiantes... crítica, perdón, ministro, si es que tengo 193 y suelto 192 porque no tenía nada, ¿no hay una crítica que hacer? No le veo crítica, salvo algo, que la de investigación ha sido imparcial. ¿No es un atentado contra los derechos humanos que te detengan sin que tengan nada? Espérate un momento, cuando se da la detención se da con una justificación. Se llega y quien hace la calificación... Tuvieron estudiantes en el piso enmarrocados. Los excesos no tienen justificación, Omar. Vamos a otro tema. Pero déjame cerrar ese punto. Los excesos no tienen justificación y ahí se tiene que responder. Porque también en un Estado de Derecho ocurre que si funciona el Ministerio Público, la policía cumple con su rol dentro de un marco constitucional y hubiesen excesos en ese momento, evidentemente se tiene que tomar las medidas correspondientes. Y acá quiero ser claro también en algo, porque sí me permito rescatar el trabajo de la defensa pública. La defensa pública intervino, también intervinieron la Defensoría del Pueblo. Llegaron a dar atención. Gracias a la defensa pública, en la noche se liberaron personas que eran población vulnerable. Y es más, ocurrió que la defensa pública intermedió para que el Ministerio Público llegue al lugar. Déjame terminar porque ¿sabes qué cosa, Omar? Es importante, ahora que has tocado tú el tema de San Marcos, que nuestros televidentes puedan entender cómo se dio esa dinámica. Hubo una atención por parte del Estado para garantizar el derecho de defensa de las personas. Ahí hubieron defensores que trabajaron. Pero entonces, muy bien sabe, ministro, que la Fiscalía entró luego que entrara la policía, ¿verdad? Y eso puede ocurrir porque la flagrancia es así. La flagrancia es en el momento. ¿Cuál fue la flagrancia? Estaban dentro del plazo de flagrancia. ¿Cuál fue la flagrancia? ¿Cuál fue el delito en la que incurrieron para ser encontrados con las manos en la masa? Porque hay que explicar los términos legales. ¿Qué es flagrancia? Es cuando agarras a alguien cometiendo un delito con las manos en la masa. ¿Cuál fue el delito? A ver, había información de que habían personas que habían cometido desmanes y dentro del plazo de 48 horas, Omar, dentro de ese plazo de 48 horas hay flagrancia. Y eso lo sabe cualquier abogado. Si recién habían llegado con carros de provincias, en buses, es decir, yo entiendo que tienen que ver que alguien esté cometiendo el delito, eso es flagrancia. El de tenemos información... Espérate un momento, no funciona de esa manera. Yo entiendo tu postura y creo que el común denominador, cualquier ciudadano podría entender, claro, flagrancia es como con las manos en la masa, pero no. Este tecnicismo nos da a nosotros un margen de 48 horas para que la policía pueda realizar su trabajo. Y romper las puertas de San Marcos. A ver, eso también hay que ser claros, no se debió haber dado. La presidenta pidió disculpas. Todos pedimos disculpas porque los excesos, y acá hay que ser bien claros, y sé que hay muchos sanmarquinos... ¿La autocrítica solo fue por romper la puerta? No, por todas las cosas que no estuvieron bien dentro de esa intervención. Y acá, por si acaso, también va a haber, evidentemente, responsabilidades. Ahora, me gustaría también escuchar su posición sobre lo otro que salió la semana pasada, este informe que ha presentado Amnistía Internacional, que se reunió además con la presidenta Dina Boluarte. Ojo lo siguiente, y voy a leer textualmente para que no se piense que es una posición nuestra ni mía en lo absoluto. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo textualmente lo siguiente luego de presentar su informe. Con un saldo de 48 personas muertas por la represión estatal, estoy citando, represión estatal, 11 en bloqueos de carreteras y un policía, que sabemos cómo murió quemado lamentablemente en Puno, así como centenares de personas heridas en un trágico periodo de violencia estatal
Dice Amnistía Internacional, las autoridades peruanas han permitido que durante más de 2 meses el uso excesivo y letal de la fuerza sea la única respuesta del gobierno ante el clamor social de miles de comunidades que hoy exigen dignidad y un sistema político que garantice sus derechos humanos. ¿Qué responde usted como ministro de Justicia y de Derechos Humanos? Mira, esa pregunta es algo que en verdad te lo agradezco. Vamos a entender primero que Amnistía Internacional está en todo el mundo, más de 150 países, tiene más de 10 millones de miembros a nivel mundial, es una red y hay que respetar su trabajo. Ellos hacen investigaciones y está bien, o sea, hacen investigaciones, interactúan con distintas partes en el proceso de investigación que ellos hacen, pero es una investigación de parte. Nosotros tenemos una investigación en el Poder, o todavía en el Poder Judicial no, pero en el Ministerio Público y que evidentemente va a decantar al Poder Judicial. Pero lo que acá se ha dado, en primer lugar, es una opinión de Amnistía Internacional que hay que respetar. Lo concreto es que lo que ellos tienen o han podido obtener información puede servir, al igual que investigaciones que puede hacer la prensa, al Ministerio Público para que haga su trabajo. Nosotros somos respetuosos del trabajo que hagan las instituciones, sea de la sociedad civil, sea de afuera, como Amnistía Internacional, o sea, en este caso el Ministerio Público, que es el titular de la acción Y dado penal. que mencionaba los medios de prensa, también la semana pasada tanto IDL, reporteros como Hildebrand en sus 13, revelaron que las municiones, por ejemplo, que usaron las Fuerzas Armadas en Ayacucho el 15 de diciembre, donde fallecieron 10 personas, al menos en 6 de los 10 fallecidos se encontraron las municiones de las armas que usaron las Fuerzas Armadas. Y va con lo de Amnistía Internacional. Es decir, entiendo que usted me diga, el Ministerio Público hace las investigaciones, pero dentro de las instituciones del Estado también no debería haber una investigación célere para encontrar justicia. A ver, hay investigaciones administrativas, en este caso hay una investigación del Ministerio Público y las investigaciones siguen su curso y se tienen que determinar responsabilidades y se tiene que sancionar a los responsables de haberlos. Eso está claro. Lo que se tiene que dar es una justicia, porque todas las personas que no debieron haber perdido la vida y que han generado un dolor enorme, el hecho de que hayan terminado muriendo, es algo que a nosotros como sociedad nos tiene que llevar a un plano de reconciliación, y para que haya reconciliación tiene que haber justicia y va a llegar, pero es importante tener en cuenta el rol que cumple cada actor. Ustedes, la prensa, cumplen un rol y se respeta. Amnistía Internacional, la Coordinadora de Derechos Humanos y otras instituciones más cumplen su rol y se respeta y se les permite hacer su trabajo. Nosotros estamos haciendo lo nuestro también. Y es, por ejemplo, el uso legítimo de la fuerza, que es lo que nosotros buscamos, ¿ya? Que quede bastante claro qué es lo que se tiene que dar. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos mandatos constitucionales para la intervención de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales. Tenemos leyes, tenemos protocolos y se sigue. Y si no se terminan siguiendo por algunas personas, o sea, integrantes de las Fuerzas Armadas o policiales, eso determina responsabilidades. Y lo que no va a haber acá, para cerrar la idea, Omar, es ningún tipo de obstrucción a lo que es la justicia. Pero y solo también ya para cerrar, estamos hablando del tiempo, pero claro, usted me dice, vamos a buscar justicia, llegar digamos, al final de esto, a encontrar a los responsables, pero lo que tenemos en los últimos días, en vez de una investigación célere o digamos, mayor información, lo que vemos es que han cambiado el reglamento de uso de la fuerza, de las Fuerzas Armadas, el famoso RUF, y lo que se ha podido constatar en este cambio es que ahora hacen la siguiente precisión. En este nuevo dispositivo se retira la precisión de que los efectivos de las Fuerzas Armadas puedan impactar únicamente a los miembros inferiores y superiores, brazos y piernas, de quienes representan el peligro. Es decir, ahora, si ya no digo en ese RUF, en ese protocolo, en ese reglamento, que para uso de la fuerza le dispares a los brazos o piernas, le puedo disparar a cualquier parte del cuerpo. ¿No es flexibilizar justamente el uso de la violencia que va en contra de lo que estamos hablando, que es la búsqueda de justicia en un ambiente de convulsión social? Mira, hay aspectos técnicos en los cuales ya no puedo intervenir. Pero y esto, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Esto tiene que ver con derechos humanos. A ver, vamos por partes. Hay aspectos técnicos ya en los cuales estos protocolos se sustentan. Pero más allá de eso, y también hay que ser claros en algo,
nosotros lo que sí garantizamos es un uso adecuado de la fuerza y proporcional. ¿Le parece adecuado y proporcional que un militar pueda disparar al cuerpo A ver, un momento. directamente? Hay que tener acá bastante claridad en que no se va tampoco a disparar al cuerpo en una... Pero al hacer esa precisión en el RUF, en el reglamento de uso de la fuerza, al quitarle la precisión de que solo puede disparar a los brazos y piernas, deja abierta la posibilidad de que una bala caiga en el tórax o en la cabeza. Mira, sobre particular te digo de que yo no puedo tener ningún pronunciamiento en torno a ese punto que... Al menos toca cree que pelear. se deba revisar. Y tiene que haber un sustento, porque eso tiene que tener una motivación, Bueno. indudablemente. Ahora, lo que sí, Omar, también hay que ser bastante claros, es en que lo que se dice siempre ya es como que acá había un uso excesivo de la fuerza, y lo que hay que tener en cuenta son las situaciones extremas que hemos vivido. Y además también en que las Fuerzas Armadas y Policiales, específicamente, por ejemplo, en los últimos días, las fuerzas policiales, en las recientes protestas, ellas han actuado de una manera bastante acorde con el uso proporcional de la fuerza. Y además también la situación que hemos visto nos ha puesto al frente una protesta legítima, pero también a una convulsión producto de un violentismo que no tiene nada que ver con una protesta legítima. Pero nada justifica 60 muertos, ¿no? Los muertos duelen en cualquier lugar del mundo. Acá en Perú nos duelen porque son hermanos los que han muerto. Y no debe haber muertos en protesta. Pero nuevamente tenemos que canalizar las cosas adecuadamente. Mira lo que pasa en Chile, más de 30 muertos. En Colombia, más de 80 muertos. Allá también, al igual que acá, se llora por esos muertos. Y no debe ocurrir. Lo único que sí debe quedar bien en claro para la población en general, todos los que nos están escuchando, es nosotros tenemos que abrir espacios de diálogo. Espacios de diálogo. Es importante eso para tratar de superar esta crisis política. Solo acabo con esto, pero claro, está bien decir abrir espacios de diálogo, pero endureciendo penas que tienen que ver con la protesta y cambiando, flexibilizando el uso de la fuerza, no parece la mejor manera de abrir el diálogo. Mira, nosotros somos dialogantes y lo que tú haces mención son temas que pueden generar controversia o posiciones distintas, pero finalmente nosotros somos dialogantes y en las tres instancias de gobierno, nacional, regional y municipal, lo que buscamos es el diálogo y el bienestar de la población. Y algo importante también, pedir de que nos permitan, sobre todo en la zona donde hay protesta, atender las necesidades mínimas de la población. Porque también está bien la protesta, pero si esta genera finalmente que la población sufra producto de la desatención del Estado, estamos Sí, en claro. un problema serio. Son Y hay algo importante también que hay que tener en cuenta, y permito que me des un instante para meter el tema, y es el hecho del apoyo que estamos dando nosotros ahora, un apoyo solidario a la población que ha sido afectada, y en este caso los deudos de los fallecidos y también a los heridos. Es un apoyo que nosotros buscamos y que no tiene ningún tipo de naturaleza indemnizatoria o de resarcimiento, porque eso corresponde en su momento al Poder Judicial cuando se determinan responsabilidades. Muchísimas gracias, señor ministro. El ministro de gracias. Justicia y Derechos Humanos, José Tello. Y ojo, hay que ser enfáticos con esto. El Ministerio Público tiene que investigar caso por caso. Son varios, son muchísimos. Cada uno de estos duele. Ojo con eso. Que haga su trabajo y la policía, evidentemente, que también coopere con toda la información. El Estado o nosotros, por el lado del Ejecutivo, estamos dando todas las facilidades para que todo se esclarezca y cuanto antes. Pero también dejemos que el Ministerio Público haga su trabajo y que lo haga bien, porque tiene que haber justicia en este país. José Tello, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Vamos rápidamente a una pausa, venimos con más.